Buenos días, chicos. La clase del día de ayer, pues concluimos los temas que se tenían que ver sobre la crónica. El otro proyecto que tendríamos que haber elaborado durante este ciclo escolar es el de elaborar una carta poder. En este caso, pues yo ya les había comentado que ya los proyectos pues no se van a concluir, pero es importante que ustedes vean los temas, que los comprendan. Entonces, yo pues ya les puse aquí como la clase del día de hoy. El tema son las cartas poder. ¿Qué es una carta poder? Es un documento que nos va a permitir otorgarle autoridad a otra persona para que nos represente y lleve a cabo acciones a nuestro nombre. Este tipo de documentos se suelen utilizar cuando las personas no pueden realizar alguna actividad y le otorgan el poder a otra persona para que las realice. Bueno, ¿para qué se emplea una carta poder? Para cualquier trámite que la persona no pueda realizar de manera presencial, ya sea por falta de tiempo, algún impedimento físico o se encuentre en un lugar distinto y no pueda acudir a realizar esa actividad. ¿Cuáles son sus características y su función? Bueno, sus características son que debe contener a quién va dirigida esa carta poder, quién otorga el poder, quién lo recibe, cuál es el propósito de otorgar ese poder, cuáles son las facultades que se otorgan, en qué circunstancias y cuál es la vigencia y quiénes firman. Ahorita les pongo un ejemplo y les explico cada una de estas características. Si pueden, no sé, ponerle pausa tantito para leer este ejemplo de carta poder que yo les puse aquí. Háganlo por favor y yo les voy explicando sus partes, bueno, sus características. En la parte de arriba tenemos el título, dice carta poder para la entrega de título profesional. Aquí ya nos está especificando para qué se va a utilizar esta carta poder. Posteriormente tenemos el lugar y la fecha donde se está emitiendo este documento. Luego tenemos a quién va dirigido. En este caso dice el señor director de la Asamblea Nacional de Rectores. Aquí nos coloca el asunto. Este puede variar, puede ir ya en el cuerpo. Posteriormente tenemos el nombre de la persona que está otorgando el poder, el señor Orlando Sixto Ayala Arujo, y sus datos de identificación. Posteriormente tenemos el nombre de la persona a quien se le está otorgando el poder, que en este caso sería Juana Olinda, y ya nos da sus datos de identificación también. Y posteriormente nos indica cuál es el motivo o la causa por la que se le está otorgando ese poder a esa persona. Y finalmente la firma del otorgante. Este es un modelo de carta poder, pero existen muchos. Hay algunas que las compras en la papelería y ya nada más viene para llenarlas, aunque lo conveniente es que cada quien redacte su carta poder para poder especificar ahí el asunto, que todo quede bien especificado y bien claro para qué se está utilizando esa carta poder. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay otro, este no es el que venden en la papelería, este nada más es un formato, pero como se dan cuenta pues no está lleno. Y dice en la parte de arriba, carta poder para recoger cheques. Este tiene otra función, pero a final de cuentas tiene las mismas características, el lugar y la fecha, a quién se dirige, el nombre del otorgante, el nombre de quien recibe el poder, para qué se está emitiendo. Pero este tiene una característica más que le falta a la otra carta poder, que es la vigencia. Aquí nos va a indicar de qué fecha a qué fecha es válido este documento. Si vemos en el recuadro dice la validez de este documento da inicio el día y finaliza el día. Entonces le está otorgando ese
ese poder únicamente por un lapso de tiempo. En la anterior tal vez no lo indica porque es únicamente, es decir, se especifica únicamente que es para recoger el título. Y aquí como no sabemos, es decir, tiene una fecha amplia para quizá recoger el cheque, pues tiene que especificar únicamente en qué tiempo es válida esta carta poder para evitar que se emplee en otras situaciones. Otra característica distinta es que en la parte de abajo esta carta poder tiene la firma del otorgante y del apoderado, es decir, la persona que va a recibir ese poder. En la otra solamente teníamos la firma del otorgante. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el formato que usualmente venden en las papelerías. Ya nada más para que tú lo llenes. Este tiene otras especificaciones en la parte del cuerpo que digamos son generales para todos. Entonces por eso les decía que es mejor que tú redactes tu propia carta poder. Entonces aquí vamos a analizar un poquito de la estructura. Vemos el encabezado donde se va a encontrar el destinatario, ya que, es decir, a quién va dirigida esta carta, porque ese destinatario va a quedar protegido ante la ley de las acciones que tome la otra persona, es decir, el apoderado, en nombre de la persona que le está dando o que le está cediendo su poder. Posteriormente tenemos el cuerpo. En este pues se dan las especificaciones del otorgamiento, datos de las dos personas, les repetía yo las fechas, los términos, las condiciones en las que se está otorgando este poder. Y posteriormente tenemos al final las firmas de conformidad. En este caso también es distinta la parte de las firmas porque tenemos la firma de quien acepta el poder para saber que está de acuerdo en que se le otorgue y la firma del otorgante también que está de acuerdo en otorgar su poder. Y tenemos aparte dos líneas para testigos. En este caso es importante que se empleen los testigos porque si llega a haber algún digamos algún problema legal en el que ya sea el apoderado o el otorgante no esté de acuerdo con alguna de las situaciones o que se niegue a aceptar que se dio el poder o que aceptó el poder, aquí los testigos entran para la parte legal, el decir yo estuve ahí y yo firmé porque realmente se llegó al acuerdo de este documento. Entonces, por eso se coloca la firma de dos testigos. ¿Cuál es la función de una carta poder? Es autorizar a una persona a actuar en nombre de otra. ¿Por qué debe esta carta estar bien redactada y especificar las acciones que se pueden llevar a cabo con este documento? Para evitar mal uso del nombre de la persona otorgante y evitar tener problemas legales. Entonces yo les decía, para eso también son los testigos y para eso debe estar bien especificado qué es lo que se va a hacer con ese documento, en qué fecha, en qué lugar, en qué institución o ante qué persona, para poder, para evitar que el apoderado llegue a hacer un mal uso, llegue a meter en problemas al otorgante. Otro tema que vamos a ver ahorita dentro de las cartas poder son los términos especializados que caracterizan los documentos legales y los verbos mediante los cuales se establecen las obligaciones y las responsabilidades de las partes involucradas. Yo les coloqué aquí un ejemplito de la parte del desarrollo de una carta poder. Presten atención a las palabras que están resaltadas.
Se los leo, dice: por la presente otorgo poder amplio, cumplido y bastante al señor Rodolfo Rivera Nuno, mi tío, para que a mi nombre y representación gestione cualquier trámite relativo a mi inscripción en el servicio médico de la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dicho trámite lo realizará entre los días 8 y 10 de marzo del presente año. Atentamente, otorgó el poder Juan Hurtado Rivera. Aceptó el poder Rodolfo Rivera Nuno. Entonces, los verbos que están resaltados en negritas, dice: expresa la intención del expresa la intención del poder dante con el verbo otorgar. Otros verbos que se pueden emplear para sustituir la palabra o el verbo de otorgar es disponer, establecer, ofrecer, autorizar o estipular. Entonces, aquí vemos, si cambiamos el verbo otorgo, dice: por la presente establezco poder amplio, estipulo poder amplio. Entonces, son los verbos con los que se pueden expresar las acciones que está realizando la persona que está otorgando el poder. Posteriormente tenemos en azul las acciones del apoderado y tenemos el verbo gestionar y realizar. Entonces, otros verbos que podemos utilizar es tramitar, representar, responder, llevar a cabo, que también van a indicar las acciones que puede hacer el apoderado con ese documento. Bien, si nos damos cuenta, en la parte que está resaltada con morado dice: para que a mi nombre y representación, aquí está, la persona está hablando de sí misma en primera persona, mi nombre y representación. Entonces, no se puede redactar de otra manera, tiene que ser en primera persona porque esa persona es quien está hablando y quien está otorgando el poder. No puede ser que otra persona, digamos, otorgue, en este caso podría ser mi nombre, para que se lleven a cabo algunas acciones, porque ahí ya quizá no podría ser legal, tendría que ser otra carta poder para yo otorgarle el poder de prestar mi nombre. Es algo complicado, pero entonces tiene que ser en primera persona, porque yo soy quien está otorgando ese poder. Bien, entonces eso es todo por hoy acerca de la carta poder. Les dejo su asignación en Edmodo. Esta facilita, únicamente es leer una carta poder que está en su libro y responder las preguntas que están ahí alrededor para poder ubicar las características de esa carta poder. Entonces, que tengan un excelente día, chicos.